Laboratorio de Electrónica de Potencia. Práctica 3. Características de operación del TVJ de potencia. Material y equipo para realizar la práctica. Transistor TIP 48. Resistencia de 15 ohms a medio watt. Cable BNC Caimán. Foco de 220 volts a 60 watts. Conexión monofásica con clavija. Puntas atenuadoras 10-1 o 100-1. Osciloscopio. Multímetro digital. Fuente de corriente directa. Generador de funciones. Experimentos de laboratorio. Importante. Antes de realizar cualquier experimento, verifique lo siguiente. La clavija del cable que energiza los instrumentos no deberá tener conexión a tierra física. No energice su circuito hasta que su instructor revise sus conexiones. (1) Alambre la fuente de corriente directa no regulada diseñada en el inciso 2 de su investigación preliminar. 2. Mide el voltaje de corriente directa en vacío y con carga de más VCC y la corriente de colector. Desconectamos la carga y medimos el voltaje en los extremos de la resistencia o bien en cualquier punto paralelo a estos. Después conectamos la carga y medimos el voltaje en los extremos del foco o en cualquier punto paralelo a estos. Preparamos nuestro multímetro para medir corriente . Abrimos el circuito y medimos la corriente de colector de corriente directa. (3) Alambre el circuito diseñado en el inciso 4 de su investigación preliminar. 4. Con VCC conectado al circuito, coloque un multímetro de CD entre las terminales colector y emisor para verificar lo siguiente. El transistor opera en la región de corte, con el interruptor S1 abierto. Medimos voltaje colector-emisor y comprobamos que es igual al más VCC. Nota: como el emisor está conectado a tierra, este se puede tomar en cualquier borne del lado negativo de nuestra protoboard. Al presionar la tecla Output On-Off de nuestra fuente de corriente directa, hacemos que el interruptor S1 esté cerrado y el transistor empieza a trabajar en la región de saturación, comprobando que el voltaje colector-emisor de saturación es menor a 1 volt. 5. Mida las corrientes de saturación de la base y del colector para obtener el valor de la beta forzada práctica para su transistor. La corriente de saturación de la base es la misma que proporciona la fuente, así que no es necesaria medirla con el multímetro. Para medir la corriente de saturación, abrimos el circuito . Preparamos nuestro multímetro para medir corriente . Medimos la corriente de saturación del colector. (6) Conmute varias veces su transistor, corte saturación y viceversa. Este no deberá dañarse. Presionamos el botón Output On-Off varias veces y así haremos conmutar al transistor. Experimento opcional. Inciso 7. Sustituya la fuente de voltaje de la base del transistor por una forma de onda cuadrada con una frecuencia de 1 kHz, 2 volts pico a pico, un nivel de offset de +1 de voltaje de corriente directa y un ciclo de trabajo del 50%.
Primero vamos a sustituir la fuente de la base del transistor por una forma de onda cuadrada proveniente del generador de funciones, con un ciclo de trabajo del 50%, una amplitud de 2 volts pico a pico, frecuencia de 1 kHz y un nivel de offset de más 1 volt de corriente directa. Inciso 8. Observe en el osciloscopio la forma de onda en la carga y mida su voltaje para diferentes valores del ciclo de trabajo. Primero vamos a configurar el osciloscopio para que realice mediciones de voltaje promedio y frecuencia, sin olvidarse de seleccionar las puntas atenuadoras que se están utilizando. En este caso son las 10-1. Ahora conectamos las puntas atenuadoras en los extremos del foco o también en algún punto paralelo a estos y directo al canal 1 del osciloscopio. Primero realizamos la medición con un ciclo de trabajo del 50%. Ahora observamos en el osciloscopio el voltaje promedio para compararlo con la medición que realizamos con el multímetro en los extremos del foco. Estos dos valores deben de ser aproximadamente iguales. Cambiamos el ciclo de trabajo al 20% y tomamos la medición con el osciloscopio para después compararlo con el valor medido en el multímetro en los extremos del foco. Ahora cambiamos el ciclo de trabajo al 80%, tomamos la medición con el osciloscopio y nuevamente lo comparamos con el medido con el multímetro en los extremos del foco.